Bienvenidos una vez más a su canal, donde desentrañamos los secretos mejor guardados de las series que más nos gustan. Hoy vamos a sumergirnos en un universo lleno de pasión, traición y revelaciones impactantes. Vamos a hablar de Halil Ibrahim y Esla, de un amor que parecía eterno, pero cuyo destino se tejió con hilos de secretos oscuros. Prepárense porque vamos a desentrañar la verdad al descubierto. Si son nuevos por aquí y aman descubrir historias intrigantes, no duden en suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros análisis. Tenemos mucho que explorar juntos. Halil Ibrahim y Esla. Dos nombres que evocan una historia de amor que a simple vista parece sacada de un cuento de hadas. Pero como suele suceder, la realidad dista mucho de ser un cuento de hadas. Su amor desde el principio estuvo marcado por el peso de la tradición, las expectativas familiares y, lo más importante, un pasado lleno de secretos que amenazaba con destruir todo lo que habían construido. Para entender la magnitud de su historia, tenemos que viajar un poco en el tiempo. Imaginemos un pueblo tranquilo, donde las vidas están entrelazadas y los secretos se guardan con fervor. Este no es un pueblo cualquiera, es un lugar donde las raíces de las familias se hunden profundamente en la tierra, donde el honor y la reputación lo son todo, y donde los viejos rencores se transmiten de generación en generación como herencias malditas. Halil Ibrahim y Esla crecieron juntos, su amistad floreciendo en algo más profundo con el paso de los años. Desde jóvenes, su conexión era innegable. Una mirada bastaba para entenderse, un gesto para consolarse. Compartieron juegos infantiles en los campos dorados, secretos susurrados bajo la sombra de los olivos centenarios y sueños forjados a la luz de la luna. Todos a su alrededor sabían que estaban destinados a estar juntos. Sus risas resonaban en las calles del pueblo, anunciando un futuro lleno de promesas y felicidad. Pero el destino, a veces, juega malas pasadas. Las familias de Halil Ibrahim y Esla estaban unidas por lazos de sangre, sí, pero también divididas por viejas rencillas. Un conflicto latente que amenazaba con estallar en cualquier momento. Esta no era una simple disputa vecinal, sino una herida profunda que sangraba desde hacía décadas, un enfrentamiento alimentado por la envidia, la ambición y la tragedia. Un incidente oscuro casi olvidado, que acechaba en las sombras, esperando el momento oportuno para resurgir y reclamar su venganza. Y como era de esperarse, ese conflicto se interpuso en su camino. Los padres de Esla, aferrados a las tradiciones y cegados por el resentimiento, se opusieron a su relación con Halil Ibrahim. Veían en él la encarnación de una vieja afrenta, un recordatorio constante de un pasado que preferían olvidar. Le prohibieron a Esla siquiera acercarse a él, amenazándola con desheredarla si no obedecía. La madre de Esla, una mujer de rostro severo y corazón de piedra, era la principal instigadora de esta oposición. Había dedicado su vida a mantener viva la llama del rencor, inculcando en Esla un miedo irracional hacia la familia de Halil Ibrahim. El padre, aunque más taciturno, se dejaba influir por la férrea voluntad de su esposa, incapaz de oponerse a sus deseos. Esla, dividida entre el amor por su familia y su amor por Halil Ibrahim, se enfrentó a una decisión desgarradora. Ceder a las presiones de sus padres y renunciar al hombre que amaba, o desafiar las convenciones sociales y luchar por su felicidad. Al principio intentó complacer a sus padres, alejándose de Halil Ibrahim. Pero la distancia solo hizo que su amor se volviera más fuerte, más intenso. Las cartas clandestinas, los encuentros furtivos al caer la noche, las miradas robadas a la distancia, alimentaban la llama de su pasión, haciéndola arder con más fuerza que nunca. Halil Ibrahim, por su parte, no estaba dispuesto a renunciar a Esla. Sabía que su amor era verdadero, que eran el uno para el otro. Decidió luchar contra viento y marea, enfrentándose a la oposición de la familia de Esla y desafiando las normas sociales. Su determinación era inquebrantable. Estaba dispuesto a todo por Esla. Se enfrentó a la ira del padre de Esla, a las amenazas veladas de la madre, e incluso al desprecio de algunos miembros de su propia familia, que consideraban su amor como una traición a sus ancestros. Y así Halil Ibrahim y Esla se embarcaron en una relación clandestina, viéndose a escondidas, jurándose amor eterno en la intimidad de la noche. Encontraban refugio en los lugares más insospechados, un antiguo granero abandonado, a orillas del río susurrando promesas al viento, o en el laberinto de callejuelas del pueblo, donde se fundían entre las sombras desafiando el escrutinio de los ojos curiosos. Pero los secretos, como sabemos, nunca permanecen ocultos para siempre. Pronto su relación fue descubierta.
El descubrimiento de su relación desencadenó una tormenta. Los padres de Esla, enfurecidos, la encerraron en casa, impidiéndole ver a Halil Ibrahim. La presionaron para que se casara con otro hombre, un hombre que consideraban más adecuado para ella. Un hombre que cumpliera con sus expectativas. Un pretendiente adinerado, de buena familia, que representaba todo lo que Halil Ibrahim no era. Un hombre que, según los padres de Esla, le aseguraría un futuro próspero y respetable. Esla, desesperada, intentó escapar, pero fue en vano. Sus padres la vigilaban de cerca, decididos a impedir que se reuniera con Halil Ibrahim. Sus ventanas estaban tapiadas, sus puertas cerradas con llave y sus movimientos eran seguidos de cerca por un par de familiares contratados para mantenerla vigilada. Su situación era desesperada. Parecía que no había escapatoria. Su espíritu se marchitaba día tras día, atrapada en una jaula dorada, sin esperanza de libertad. Halil Ibrahim, al enterarse de la situación de Esla, no se quedó de brazos cruzados. Ideó un plan para rescatarla, dispuesto a arriesgarlo todo por ella. Con la ayuda de algunos amigos leales, logró infiltrarse en la casa de Esla y liberarla. Estos amigos, jóvenes rebeldes que compartían su espíritu indomable, estaban dispuestos a desafiar la autoridad y las convenciones sociales para ayudar a sus amigos a encontrar la felicidad. Juntos planearon cuidadosamente cada detalle de la fuga, aprovechando la oscuridad de la noche y el conocimiento del terreno para burlar la vigilancia de los padres de Esla. Juntos Halil Ibrahim y Esla huyeron del pueblo buscando un lugar donde pudieran ser felices, donde pudieran vivir su amor sin temor al juicio de los demás. Escaparon en la noche a lomos de un viejo caballo, dejando atrás sus vidas pasadas y adentrándose en un futuro incierto. Pero su felicidad fue efímera. El pasado, ese pasado lleno de secretos, los alcanzaría tarde o temprano. La sombra de la verdad se extendía sobre ellos, amenazando con oscurecer su horizonte. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Porque durante su huida Halil Ibrahim y Esla descubrieron un secreto impactante, un secreto que cambiaría sus vidas para siempre. Un secreto que revelaba la verdadera razón detrás de la oposición de los padres de Esla a su relación. Un secreto que involucraba a sus familias en un crimen del pasado. Resulta que los padres de Esla, años atrás, habían estado involucrados en la muerte de un miembro de la familia de Halil Ibrahim. No fue un simple accidente como se había creído durante tanto tiempo, sino un acto de negligencia que había tenido consecuencias fatales. Un accidente que habían tratado de ocultar, un crimen que había envenenado sus vidas y que había motivado su oposición a la relación entre Halil Ibrahim y Esla. Temían que la verdad saliera a la luz, que Halil Ibrahim descubriera su secreto y buscara venganza. El silencio había sido su cómplice durante años, pero la verdad, como una semilla enterrada, había germinado y estaba a punto de florecer. La revelación de este secreto sacudió los cimientos de su relación. Esla se sintió traicionada por sus padres, incapaz de creer que hubieran sido capaces de algo tan terrible. El mundo que conocía se desmoronó a su alrededor, dejando tras de sí un vacío insondable. Halil Ibrahim, por su parte, se enfrentó a un dilema moral. ¿Debía vengar la muerte de su familiar, o debía perdonar a los padres de Esla por el bien de su amor? La sed de justicia clamaba en su interior, pero el amor que sentía por Esla lo mantenía atado a la esperanza de un futuro mejor. La decisión de Halil Ibrahim no fue fácil. Luchó consigo mismo, debatiéndose entre el deseo de venganza y el amor que sentía por Esla. Noches enteras las pasó en vela, atormentado por las dudas y la incertidumbre. Finalmente decidió perdonar. Sabía que la venganza no le devolvería a su familiar, y que solo perpetuaría el ciclo de violencia. El perdón, aunque doloroso, era la única vía para romper las cadenas del pasado y construir un futuro de paz y reconciliación. Pero el perdón de Halil Ibrahim no fue suficiente para borrar el pasado. El secreto había salido a la luz, y las consecuencias serían inevitables. Las autoridades comenzaron a investigar el crimen, y los padres de Esla fueron arrestados. El pueblo entero se vio sacudido por el escándalo, y la reputación de ambas familias quedó hecha trizas. Esla, devastada por la situación, se sintió responsable de todo lo que había sucedido. Se culpaba a sí misma por haber enamorado de Halil Ibrahim, por haber desafiado las convenciones sociales. Creía que si no se hubiera enamorado de él, nada de esto habría ocurrido. La culpa la carcomía por dentro, impidiéndole ver la luz al final del túnel.
Alil Ibrahim intentó consolarla, asegurándole que no era su culpa. Le recordó que su amor era lo único que importaba, y que juntos superarían cualquier obstáculo. Pero Esla no estaba convencida. La carga del pasado era demasiado pesada para ella. El peso de la culpa y la vergüenza la aplastaba, haciéndola sentir indigna del amor de Alil Ibrahim. Y aquí, en el clímax de la historia, Esla tomó una decisión sorprendente. Decidió alejarse de Alil Ibrahim, creyendo que era lo mejor para él. Pensaba que su presencia solo le traería dolor y sufrimiento, y que merecía ser feliz con alguien que no estuviera ligado a un pasado tan oscuro. Se convenció de que el destino les había jugado una mala pasada, y que su amor estaba condenado desde el principio. Alil Ibrahim, desconsolado, intentó persuadirla para que no se fuera, pero Esla estaba decidida. Le dijo que lo amaba, pero que no podían estar juntos. Le pidió que la olvidara, que siguiera adelante con su vida. Con el corazón roto, le entregó una carta de despedida, llena de palabras de amor y arrepentimiento, y desapareció en la noche, dejando a Alil Ibrahim sumido en la desesperación. Y así Alil Ibrahim y Esla se separaron, dejando atrás un amor que parecía eterno. Un amor que fue víctima del pasado, de los secretos familiares y de las convenciones sociales. Un amor que, a pesar de todo, seguiría vivo en sus corazones para siempre. La imagen de Esla se grabó a fuego en su memoria, y su recuerdo lo acompañaría durante el resto de sus días. Pero, ¿es este realmente el final de su historia? ¿Podrán Alil Ibrahim y Esla encontrar la felicidad por separado, o el destino los volverá a unir? ¿Será capaz Alil Ibrahim de superar el dolor de la pérdida y encontrar un nuevo amor? ¿Podrá Esla liberarse de la culpa y el remordimiento y perdonarse a sí misma? La respuesta, como siempre, está en manos del tiempo. Solo el tiempo dirá si su amor podrá superar las barreras del pasado y renacer de las cenizas. Hemos recorrido un camino lleno de emociones, secretos y revelaciones impactantes. Hemos visto cómo el amor de Alil Ibrahim y Esla se enfrentó a la oposición familiar, a las convenciones sociales y a un pasado lleno de secretos oscuros. Hemos sido testigos de su lucha por la felicidad y de su dolorosa separación. Pero como hemos visto, las historias de amor verdadero nunca terminan realmente. Siempre hay una esperanza, una posibilidad de reconciliación. Quizás algún día Alil Ibrahim y Esla se reencuentren, y descubran que el amor que los unió sigue vivo, esperando la oportunidad de florecer nuevamente. Y quién sabe, tal vez algún día Alil Ibrahim y Esla puedan encontrar la manera de superar el pasado y construir un futuro juntos. Tal vez encuentren la paz y la felicidad que tanto anhelan, en un lugar donde el amor sea más fuerte que el rencor, y donde el perdón sea la clave para la redención. Gracias por acompañarme en este viaje. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo disfruté haciéndolo. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué les pareció la historia de Alil Ibrahim y Esla? ¿Creen que su amor podrá superar las adversidades? ¿O creen que están destinados a estar separados? ¿Qué harían ustedes en la situación de Alil Ibrahim? ¿Y en la de Esla? Dejen sus comentarios abajo, me encantaría leer sus pensamientos. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros análisis. Tenemos muchas más historias que descubrir juntos. Hasta la próxima.